¿Quién está del otro lado? Daniel Pérez Guillén. Daniel, Mariano Rey no te saluda, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. Ahí se me escucha. Perfecto, gracias por la comunicación. Sé que es una jornada especial. Ahí Marcos en la producción nos decía que bueno, que estabas quizá dedicándole un tiempo al homenaje a Maradona también. Había mucho para charlar contigo, obviamente que estos sucesos lo van modificando. Contarnos un poquito de cómo fue esa experiencia que viste ahí en la plaza en la jornada de hoy. Bueno, la verdad que fue una experiencia conmovedora. Después de una noticia tan dolorosa, toda esa emoción, tanta gente, la verdad que mucha emoción, mucha emoción popular, pero bueno, lamentablemente empañado por una cuestión que no sé, la verdad uno miraba ahí lo que hacía la policía de la ciudad y no lo podía entender yo para qué estaban, porque realmente cuando llegamos nosotros la cola llegaba hasta la 9 de julio y yo entré del lado de la Avenida de Mayo, entré por Florida. Entonces tuve que retroceder y justo ahí terminaba la cola y ahí había un cordón policial con un montón de gente del otro lado a la cual no dejaban pasar, cosa que no tenía sentido, parecía que nosotros nos estuviéramos colando por entrar por otro lado, porque no sé, por esa gente tenía que dar toda una vuelta inmensa para poder ingresar. Y después no brindaban ninguna seguridad ni en la contención de las vallas, ni nada por el estilo, con lo cual creo que eso empañó un poco el final de esta jornada. Creo que lo que hay que hacer es pasar esto adelante porque no se puede cuestionar la decisión de la familia. Eh, yo entiendo que ser las hijas de Maradona debe ser muy difícil, deben tener entre tristeza, bronca con todos, porque también es una decisión muy rara lo de cortar a las 4 cuando evidentemente debe a las provincias para venir para acá, es toda una cosa que queda trunca. Creo que habrá que hacer otra despedida realmente sin el cuerpo presente, habrá que hacer un homenaje como creo que un ídolo popular de esa dimensión se merece, pero bueno, eh, creo que para mí era importante estar con compañeras y compañeros que sentíamos el mismo dolor y la misma necesidad de despedir a un referente que representó lo mejor del fútbol, que toda mi generación, la mayoría soñábamos ser jugador de fútbol, y él expresaba ese deseo nuestro, pero además expresaba una posición cultural y política ante la vida de rebelión, en un momento que yo lo vinculo con mi adolescencia, que fue teniendo que tener mucho cuidado porque estábamos en el proceso, sabiendo que había cosas de las que no se hablaban, yendo a una secundaria en la que había que hacerse el distraído. Yo sabía las cosas que pasaban. Yo iba al ILSE, que el ILSE es una secundaria universitaria, que tiene el mismo régimen que el Nacional de Buenos Aires, y o sea que había gente que yo venía del barrio, ¿no? Venía de Parque Patricio, no es que venía de una familia acomodada, pero sí clase media. Ahora, me juntaba con un montón de gente que venía de un sector supuestamente más acomodado y que supuestamente no sabía lo que sucedía. Claro. Y en el medio de eso, digamos, había toda una cultura de achatamiento, de ocultamiento. Y creo que Maradona también de alguna manera expresaba esa rebelión contra todo ese silencio, digamos, Quiero, y siempre del lado de los más débiles. quiero compartir Disculpa que con... se me hizo largo, pero No, no, pero a ver, hay mucho para charlar, pero quiero compartir contigo una expresión que leía hoy en Twitter de un funcionario que me parece importante esto que planteas vos, que ponía entre Perón y Néstor, el peronismo vivió en Maradona. Y yo al comienzo del programa arrancaba con esto,
diciendo que, bueno, lo de Perón obviamente en el 74, su fallecimiento, Néstor llega al poder en el 2003, más allá de las cuestiones que uno pueda plantear, el desembarco nacional de Maradona en el 79 en las juveniles, bueno, podría ir de la mano con la Sí. cuestión de que el peronismo llega ahí. No sé si coincidís con esto. Y es que Maradona es un símbolo muy peronista, muy de pueblo, lo expresa más allá de necesitar ningún discurso. Y en esa rebeldía desde abajo lo expresa muy claramente. Así que sí, coincido con lo que decís vos totalmente. A ver, y te llevo también a la cuestión de lo que se vio hoy y también lo que representó Maradona, y ya nos metemos de lleno más en la política, porque queda esta idea de Maradona lo popular, ¿no? Maradona como esta clase baja que planteas vos, y yo decía y pensaba en las últimas horas que claro, es la representación gráfica de que ese sector puede llegar a cumplir su objetivo, puede llegar a estar en lo más alto, puede llegar a tener poder, fama, si se quiere dinero incluso también, digo, es lógico que tenga la representación y que hoy veamos millones de personas del pueblo planteando un reconocimiento o la despedida para con Maradona. Creo que más allá del nombre propio o la versión del nombre propio que uno quiera encontrar, nos tenemos que quedar con lo popular, ¿no? De lo que transmitía. Mala la conexión, yo espero que me estén escuchando bien. Ahí te recuperamos. Si no, inclusive si querés para que se escuche mejor, apago la cámara. No, no, Si ahí te no, apago recuperamos. la cámara para que se escuche mejor, vos me decís. No, dale, Sí, dale, en dale. el sentido de lo que vos me preguntás, me parece que fue muy bueno lo que decía Bielsa hoy. Bielsa lo explicaba claramente, ¿no? Que él pudo llevar ese deseo que teníamos todos de ser campeones, de triunfar, y que él nos representaba un poco a todos, ¿no? Y en eso te decía, vuelvo al principio, de que todos soñábamos con ser Claro. jugadores de fútbol. Inclusive yo soy un poco más viejo y soñaba con ser Pelé cuando era chico. Y bueno, yo tuve la posibilidad de ver a Huracán del 73. Yo soy de Huracán. Y bueno, inclusive ese Huracán jugó contra el Santos de Pelé. Y, y bueno, y después ese sueño que teníamos nosotros de ser el mejor del mundo se trasladó inmediatamente a Maradona y dijimos, eso es posible. Y hay un poeta que es Constantini que dice que a Gardel lo inventamos porque necesitábamos uno que fuera morocho, tori, con una sonrisa, con, conquistar a todo el mundo, de como los dioses. Y creo que Maradona es popular y ese deseo de triunfar de todo un pueblo, ¿no? Lula cuando se refiere a Néstor Kirchner, dice Néstor Kirchner, la opacidad de la Argentina. Lo perdimos justo Está con mala conexión. a Daniel. Nos consumía el tiempo hablando de Maradona. Bueno, venía de la plaza, lo vivió, digo, eso es un poco lo que hablamos Hola, antes del programa, ¿no? Vamos a ver si... Ahí te recuperamos. pido disculpas, pero desde que se congelaron las tarifas, la calidad de la conexión bajó muchísimo. Sí. Y esto de deseo popular, ¿no? Y de ser capaces de... Bueno, Lula lo decía respecto de De Néstor, Néstor. que dice que los argentinos recuperaron la confianza de poder ser, porque realmente llega un momento que te convencen que como pueblo no podés, que como pueblo sos un fracaso, que no, que estás condenado a un eterno retorno al desastre. Y creo que el desastre es cuando vos volvés a deber tantos millones de dólares, cuando te endeudas con el FMI. Creo que si no, la Argentina puede desarrollarse, puede desarrollar tecnología, puede poner esa tecnología en combinación con algunas ventajas naturales.
con cierta ventaja, capacidad académica, con ciertas ventajas de nuestro suelo inclusive, pero creo que todo eso enganchado, ¿no? Y que para eso se necesita poder estar orgulloso de formar parte de este pueblo, y creo que eso sí a veces se encarna en esos ídolos. Daniel, ¿cómo pensamos el pueblo para lo que queda de este 2020, que ha sido, en cualquier término y en cualquier análisis, dificilísimo para el pueblo, y que se entienda, digo, la transmisión del mensaje ha sido realmente extremadamente complejo? Se nos viene diciembre, digo, y quizá la pandemia ya un poco desplazada en la zona AMBA, pero también aparecen otras cuestiones a atender. Digo, desde tu reflexión, ¿cómo hacemos para que este pueblo continúe o cierre de una manera algo buena este 2020? Bueno, eso es la pregunta. Creo que es la mejor pregunta, porque creo que tenemos que asumir todas nuestras responsabilidades, y yo digo, hay un poder instalado en la Casa de Gobierno, pero después hay un poder real. Hay un poder real que hoy nada más grande que cualquier gobierno de cualquiera de los países. Entonces, creo que es clave que vayamos a una concertación social, los sectores que el poder, que son los sectores de las finanzas, actúen con responsabilidad, que separe la fuga de divisas, que separe la especulación financiera, que separen los golpes evaluatorios. Creo que tiene que haber una concertación ahí, tiene que haber un pacto para que la Argentina pueda rehacerse. Pienso que lo del el aporte solidario y extraordinario por una única vez de las grandes fortunas es realmente simbólico, que por lo menos empiece a ser un compromiso con este país, pero por supuesto que eso no alcanza. Tiene que haber un frente productivo. Está complicado. Por ejemplo, hay mucha responsabilidad para que eso realmente genere divisas, puestos de trabajo en la Argentina, para que haya una cadena de sustentabilidad y el menor daño al medio ambiente. Me parece que todas esas cosas tienen que ir en un paquete de una alianza entre la producción y el trabajo muy fuerte, porque estamos en una situación que, como vos decís, en un año inaudito. Lo de la pandemia es inaudito para todo el mundo, pero a nosotros, que nos agarró con un default y un endeudamiento de 50.000 millones de dólares por lo menos, de lo que se sabe, realmente requiere una responsabilidad de todos los sectores muy fuerte, muy profunda, un compromiso de trabajo y una agenda muy concreta. ¿Qué es lo que consideras vos, lo que consideran ustedes como colectivo, que es lo urgente para atender? Porque también en este rearmar, digo, veníamos en una situación compleja, la pandemia lo profundiza, pero hay que empezar a arreglar desde algún lugar, ¿no? Y digo, desde tu análisis, ¿qué es recomposición salarial? ¿Es trabajar las variables quizá más macroeconómicas? Digo, ¿dónde planteás que tiene que empezar a trabajarse para la reconstrucción argentina? Lo que yo no creo es los que dicen, por ejemplo, que Chile está mejor, o que con el gobierno neoliberal estábamos mejor. Porque esos ponen las variables macroeconómicas primero y cuentan. Y yo creo que el ser humano tiene que ser el eje de esto, porque la OIT informa que el número de desocupados con el que vamos a salir de la pandemia es inaudito, no existe en la historia, pero en Argentina, en el mundo. Al contrario, Argentina está puesta entre los 5 o 10 mejores países que manejaron el tema del trabajo, y aún así el impacto es terrible. Entonces, creo que si a esto digo que tiene que haber responsabilidad de todas las partes. Si uno dice, bueno, no, hablamos de méritos, el que va a conseguir trabajo es el que tenga mejores capacidades.
y los demás van a estar desocupados. Macanudo, pero después no hagamos críticas a la inseguridad, porque si dejamos millones de personas fuera del sistema, es lógico que esas personas van a tratar de acceder de alguna manera. Y entonces acceder hoy, hay lugares en los que se accede a través de carteles del narcotráfico. Hay regiones en el mundo donde ya está blanqueado eso. Yo no quiero eso para la Argentina. Eso no sucede hoy acá, aunque algunos digan que eso sucede. Puede suceder a menor escala, pero hay lugares donde el narcotráfico maneja sectores de las Fuerzas Armadas, sectores de la policía, sectores de gobierno. Yo creo que nosotros tenemos que hacer realmente un pacto en el que haya una recuperación productiva, pero donde los salarios se respeten, donde a los jubilados se les permita subsistir, donde haya realmente trabajo para todos y a los que no tengan trabajo haya un plan para reingresarlos al trabajo. Y mientras todo el mundo tiene que comer. No, lo demás es irresponsable porque Claro. lo demás, a largo plazo, inclusive si no lo quieren ver por el lado de la solidaridad, a largo plazo es más caro, porque después cuando uno pide más cárceles, hay que mantener las cárceles. Cuando uno pide más represión, hay que mantener más número de policías, más número de seguridad, y en realidad lo que está proponiendo uno es algo contrario a la economía. Entonces, creo que una salida con responsabilidad es que nos sentemos todos en una mesa, realmente todos los sectores del trabajo, de la producción, como se dijo, inclusive Alberto incorpora a los medios en esa responsabilidad. Hoy los medios realmente tienen una responsabilidad muy grande, y así como lo tienen otros sectores, los sectores religiosos, porque muchos tienen responsabilidades sobre la educación, sobre... bueno, creo que hay una articulación muy grande que hay que hacer y que Argentina tiene posibilidades y aparte tiene una ventaja que es ese término que se usa tanto ahora, que se usa bien, se usa mal, que es la resiliencia. Creo que si lo usamos para las personas y si lo usamos para el país, Argentina es un ejemplo de resiliencia real, de cómo logra salir de algunas situaciones. Yo creo que lo que hay que lograr es que nos sentemos todos los actores a la mesa y que no dejemos a nadie afuera. Yo te escuchaba atentamente, coincido, creo que muchos, digo, actores de la sociedad vamos en sintonía con que hay que plantear la idea de pacto en una mesa todos juntos. Ahora, la realidad me demuestra que la clase política hoy opositora es contraria a esa idea, no hay vuelta que darle, digo, todos los temas está el planteo de grieta, de diferenciación, incluso en las redes ya el planteo mismo de Maradona que hablábamos antes, plantea esa situación. En definitiva, el cuestionamiento es cómo logramos, o la pregunta es cómo logramos ese pacto sabiendo que da la sensación que hay que excluir a alguien. Sí, yo creo que lo que tiene que haber es por lo menos un marco democrático tan amplio que hay sectores que no les gusta sentarse, pero que no les quede más remedio que sentarse. Bien. Tenemos que tener una integrante para convocarlo a todos. Así como creo que Maradona con la camiseta de la selección nos hacía sentar a todos frente al televisor y a los que pudieran en la butaca del estadio, me parece que nosotros hoy tenemos que hacer un gran llamamiento nacional, pero aparte demostrando que es posible, porque lo planteo muy seriamente. Yo no quiero que a ningún empresario le vaya mal. Ahora, creo que están equivocados los empresarios si creen que volviendo al planteo del neoliberalismo les va a ir mejor. A ningún sector de la producción le fue mejor con el neoliberalismo. Al neoliberalismo le fue mejor al sector especulativo y al sector, algunos sectores importantes. Ahora, nosotros creo que podemos realmente, que estamos en ciencia y agregarle valor agregado a la Argentina. Y después con una realidad, que es
se sale de la crisis no con un mundo que requiere por manufactura para comprar. Al revés, ese mundo le sobra manufactura para vender. Entonces, lo que nosotros no hagamos por defender nuestra producción es todo eliminaciones de puestos de trabajo. Entonces, y todo va a ser pérdida de valor agregado. Entonces, creo que hay que darle sí o sí, por lo menos en esta primera etapa, un lugar prioritario al consumo interno. Si no hay un acuerdo en eso, es muy difícil que podamos poner en marcha la rueda de la economía. Y si uno necesita poner en marcha el consumo interno, ese consumo interno se hace con salarios sobre los bolsillos de los jubilados, de los trabajadores e inclusive de los que necesiten exclusivamente la comida para sobrevivir. Creo que nosotros necesitamos poner en marcha esa rueda de la economía, pero con mucha fortaleza dentro del mercado interno. Y creo que el empresariado tiene que apostar para eso. Por supuesto que un serio enfrente y un compromiso. Y eso creo que estamos todos dispuestos a que sea en un gran acuerdo. Puede ser que haya sectores que piensan que en este país es el único del mundo donde se pueden girar todas las sobremesas afuera sin ningún impuesto. Es el único país donde les pido mil disculpas por la conexión, la verdad. No hay problema. Donde un supermercado puede pensar que es normal que se marque con el 50%. Yo creo que los países de origen de la mayoría de los supermercados que funcionan en la Argentina, uno revisa las ganancias y ninguno de productos debe aplicar un 16. Entonces, tiene que haber ciertas reglas claras acá, porque uno dice, bueno, es una tradición la inflación en la Argentina. Es una tradición que también si uno toma ciertas medidas puede intentar modificarlas. Ahora, tiene que haber disposición para modificarlas realmente. No puede ser que hoy haya un grupo de los empresarios más fuertes yéndolo a presionar al ministro de Economía pidiéndole devaluación, una devaluación sobre el dólar que nosotros tenemos. ¿Para qué es necesario? Si uno compara el dólar que tenemos nosotros con toda Latinoamérica y realmente estamos abajo de la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, es una devaluación para producir más o simplemente para ganar más, claro, vendiendo lo que ya tienen acumulado y en contra de los intereses del país. Esa es las cosas que me parece que hay que terminar. Está claro, está claro. Bueno, creo que queda el interrogante a ver si este pacto, este planteo de mesa puede empezar a sentar algunos por lo menos componentes en las sillas, digamos, ¿no? Creo que es el desafío que tenemos por delante. Veremos, creo que es el interrogante que tenemos. A mí, insisto, apoyo la idea, me genera la duda propia de los antecedentes que bien vos marcás. A vos te toca el lugar quizá de ser más dirigente en la actualidad, entonces hay un sentido obviamente siempre abierto a la convocatoria y a la responsabilidad. Ojalá alguna vez estos empresarios que bien vos enunciabas sean los que se pongan por delante el interés colectivo antes que el personal. Daniel, fue una jornada de mucho trabajo hoy para todo el mundo, muy delicada, así que yo te agradezco por la comunicación. Esperamos molestarte antes de fin de año nuevamente para charlar. Sos una persona que siempre tiene unos conceptos políticos muy interesantes, siempre que podemos los compartimos aquí desde Hora 60, así que agradecerte por la comunicación y bueno, estar molestándote seguramente próximamente de vuelta. Al revés, el agradecimiento es mío e intentando mejorar la conectividad para la próxima. Un abrazo grande y también con la necesidad de ser optimistas en esto, porque creo que necesitamos la responsabilidad de todos para salir adelante.